Ya va el desastre. Oh, wow. Tenemos una inundación aquí. Entonces, a esta unión trágica la vamos a llenar de teflón porque el sellador de tuberías que le puse no le gustó. Así que vamos a ver si este otro sí le gusta. Yo creo que es hora de probar. Buenos días. Yo sé que a ustedes les gusta como Mauri les explica las cosas. Pero hoy estoy aquí, se la voy a explicar yo. Él acaba de explicarme a mí, que yo no sabía, que tenemos salidero en el fregadero de la cocina. Pero no una gotica, un chorro de agua. Tú abres ahí y la misma agua que sale del grifo, ya, lo encuentro aquí abajo. Y Mauri está pensando que tal vez el error fue cortar y acortar la manguera del grifo. Pero de alguna manera lo arreglará. Yo estoy segura, ¿verdad, Mau? Mira, Espero. ¿cuál es el problema? A ver. Porque el problema de problema- cortar la madera fue cortar la manguera, perdón. Porque tenía estaba hecha de fábrica y tenía una unión bien hecha. Y la unión que le estoy haciendo yo no ha resultado. La he hecho 2 veces ya y no sella bien. Ok. Otra prueba. ¿Cómo va? Tenemos agua aquí. ¿Y cómo va el agua ahí abajo, más? Hasta ahora no sale, pero claro, la válvula está abierta. Voy a cerrar aquí Ok. y ahora se crea presión. Ok. Y si va a haber salidero, Pero antes como abriste el agua salía, así que... ¿sientes eso? El desagüe funciona. El desagüe sí funciona. Y esto Ok. se ve seco hasta ahora. Vamos a secar bien aquí abajo. Darle un tiempo y chequear después a ver si resolvimos o no el problema. Bueno, el reporte de los daños. El primer salidero que tuve fue aquí la conexión detrás de la válvula de la ducha. Resultó ser solamente apretar un poco más la tuerca. Ahí son conexiones que tienen goma adentro. Por lo tanto son conexiones bastante confiables. Solamente había que apretarla un poquito más. La número 2 fue en el acumulador de presión que les enseñé ayer. Me dio tremenda tángana porque al desconectar ahí salió tremenda cantidad de agua y fue un desastre. Le faltaba un poco de teflón. Yo le puse el sellador de tuberías que es como una pasta de teflón, pero no le gustó. Entonces le puse cinta de teflón y además le puse un anillo de goma y ya eso parece haber resuelto el problema. Y el tercer salidero era acá abajo del fregadero en una manguera que yo corté por error. Una decisión un poco estúpida, porque no tenía que haberlo cortado, simplemente tenía que haber enrollado el exceso de manguera fuera de donde no molestara y haberla dejado como venía de fábrica. Quise hacerla más corta pensando en que funcionara mejor el sistema de alar la manguera acá arriba en la válvula. Y bueno, me causé un daño, cuyo daño creo que ya lo arreglé, poniendo una manguera por fuera de la manguera corrugada que trae, que es bien sensible. La primera vez que le puse una presilla se cortó la manguera, pero esta vez le puse una por fuera y apretarlas las dos juntas parece que ya resolvió el problema y no la cortó más. Entonces falta abrir el circuito de agua caliente porque esa parte está todavía sin probarse. Primero abrimos el agua fría. Oh, mira. ¿Qué pasó? Ah, mira, hay salidero aquí también. Voy a tener que aflojar esta un poquito.
desastre, chica. Entonces, tenemos un problema arriba del otro. No son problemas, pero son cosas de que uno se da cuenta. Y son una arriba de la otra. A ver, Mauri ya intentó apretar un poco a ver si se cerraba, si no salía más agua. Y parece que sale igual. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Abrir, quitar toda la cosa que ahora están cerrando, ponerle teflón y entonces pues, hacerlo otra vez. Pero... ponerle cinta de teflón, porque teflón tiene. ok. Lo que pasa es que es pasta de teflón y al parecer es una No sirve. basura. Y entonces, para hacer esto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cerrar, apagar la electricidad de la bomba de agua, porque no tiene que funcionar. Y sería fácil y bueno haber puesto un interruptor solo para la bomba de agua. Y claramente no lo pensamos. Entonces ahora hay que trabajar sin corriente, quitar toda la corriente, porque la bomba no tiene su interruptor. Le quité el fusible y ya. El fusible del circuito de la bomba. Habría sido más cómodo un simple interruptor. Todavía estoy a tiempo, lo voy a poner en algún lugar. Ok, bueno. Pero bueno, había entendido mal. Quitando el fusible también se resuelve ese asunto. Está bueno entonces, perfecto. Menos mal, así por lo menos seguimos con un poco de corriente aquí, porque se recuerdan, ¿no? Que aquí tenemos luz. Entonces, hay que abrir todo por aquí, Mau. Ahí está goteando, en la unión de... Este es el regulador de presión y también es una válvula cheque. Deja que el agua fluya en aquel sentido nada más. Pero en la conexión de la válvula esa con este codo no deja de gotear. Y entonces lo tiene que abrir. Tiene que quitarlo, abrirlo. Tengo que desconectar aquí, quitar esto de acá, ponerle teflón ahí y volverlo a unir todo. Vamos a abrir otra vez a ver si sirvió. Qué ruido, asusta. Pero no sale agua, ¿no? Ni una gotica. No, está perfecto. Bueno, dale un minuto. No puedes en un segundo decir ya. Viendo que la pasta de teflón no sirve, los pronósticos míos es que vamos a tener por lo menos 3 salideros más. ¿Por qué? Porque aquí hay 2, 3, 4 y 5 uniones que están confiando en la pasta de teflón. Pueden haber entre 3 y 5 salideros más. Y entonces tenemos dos opciones. O lo dejamos así. Abrimos el agua caliente, hacemos andar el calentador y revisamos desde dónde es el salidero, si hay, porque también puede ser que no. O simplemente lo abrimos ya, ponemos la cinta de teflón y ya lo arreglamos una vez para todas. Y la diferencia de eso es que si no hay salidero ahora, podría haber salidero después. Que si no hay salidero, bueno, si no hay salidero ahora tenemos suerte. Pero si abrimos el agua, llenamos el sistema y hay salideros, hay que cerrar todo el sistema y se va a botar tremenda cantidad de agua por ahí. Pues mejor abrirlo ahora, poner la cinta en todos los lugares. Ahora no hay agua, mejor tal vez, ¿sabes? Vamos a abrir todo y poner cinta. A ver, ¿quién nos conoce sabe que la mayoría de las veces nosotros decimos algo y después hacemos otras cosas? Y también en este caso va a pasar lo mismo. Y vamos a abrir, pero son 5 funciones, ¿cómo se dice? 5 uniones, la que deberíamos quitar y hacer otra vez. Y no va a ser fácil, Mauri estaba pensando en esto. El consejo se reunió y decidimos que vamos a aceptar el riesgo. Sí, vamos a llenar el sistema. Vamos a abrir las válvulas, que se llene todo eso y que... ¿Sabes qué? Sí. ¿Quieres que te diga una cosa? Esto está abierto, actualmente tiene presión. Porque ve, esta es la entrada. ¿Qué significa esto? Significa que ya todas estas cosas, si tuvieran salidero, estaría saliendo aire, porque el agua no ha llenado todo el sistema. Pero tan poquita que tal vez debería ser ¿tú crees? Bueno, vamos a abrirlo. Entonces, la prueba de que el calentador está bajo presión es esta. Okay. O sea, yo ahí le estoy purgando el aire. Siente, fuera de la autocaravana está cayendo el agua. Quiere decir que ya el calentador está lleno de agua. Okay. Mayormente puede todavía tener aire en el sistema, pero está bastante lleno de agua. Y hasta ahora no se ¿No hay salidero? Bueno, espérate, no te pongas de fiesta todavía.
a dejar que bote un poquito de agua, que suba el nivel, que bote cualquier burbuja de aire que pueda haber por ahí. Cerramos. Oye, que tal vez lo hicimos bien esta vez, ¿sabes? En lugar de desmontar todo. Bueno, ya él está bajo presión y casi seguro que tiene muy poco aire dentro. Así es que si hubieran salideros deberíamos estarlos viendo. Y no se ven. Por suerte. Por suerte. Este sellador. Yo no entiendo por qué hay agua ahí en la pared. Porque ha chorreado, salpicado de todos los trabajos. Ok. Entonces, sellador, pero no agua. Buena señal. Está súper, más o menos mal. Pues mira que tuvimos una suerte Dale, que esta vez lo hicimos bien. increíble. Bien. Tuvimos un momento de felicidad y de alivio. Sí. Pero ahora por fin vamos a abrir el circuito de agua caliente. Ya sabemos que el calentador no tiene salidero, pero falta todo el circuito que le da vuelta a la autocaravana de la tubería de agua caliente. Entonces vamos a abrir esta válvula, se van a llenar todas esas tuberías y vamos a chequear. Exacto. Esperamos que no haya ningún salidero más, porque ya la colección está bastante grande. Vamos a correr atrás de todos los tubos, de todas las mangueras que pusimos por ahí y averiguar. Vamos, abre. Voy a abrir aquí. Ok. Ya, por aquí en la válvula no sale, ¿verdad? El hecho de que la bomba funcione un momento y se para es buena señal. Ok, dale. De todas vamos a ver. maneras, inspección visual aquí debajo. Sí, aquí abajo no hay salidero. No hay goteras. Pero es verdad también que no estamos llamando agua en ningún lado. Entonces vamos a abrir el fregadero y averiguar. Abre el agua caliente en el fregadero. Ok. Y así sale aire, no el aire que hay por ahí. Esta es el agua caliente. Entonces aquí... está abierto, tiene que abrirme alguna válvula, yo creo. Oh, verdad. Aquí debajo del fregadero hay otra válvula más. Ok, ábreme la válvula. Bueno, vamos a empezar con una inspección visual. Por ahí no hay nada sospechoso. Sí, pero la válvula está cerrada, así que normal. Oye, espérate, chica. Ya, voy a abrir la válvula de la agua caliente. Ok. Wow. Entonces, ¿por qué la bomba hace este ruido? Porque cuando hace está el ruido porque está bombeando. Entonces normal. Claro. Ok. Entonces, por aquí no hay ningún salidero. Por ahí tampoco. Por aquí tampoco. Mauri ya probó el agua ahí. Por acá no se ve nada. Aquí abajo. Ah, pero tenemos que abrir la ducha. En el baño, ¿no? Aquí tampoco hay nada. Parece que está todo bien. No. Bueno. Ok. ¿Cómo va? Oye, está caliente ya. ¿Ya está caliente? Menos No. mal. Oh, pero en serio. Es que el calentador está apagado. Ah, bueno, verdad. ¿Y qué? ¿Cómo va? Ahí no hay nada raro. Menos mal. Dale, dale, lo logramos. Ya, cierra. No, el calentador no enciende. ¿Cómo se supone que enciende esto? No pasamos una hora aquí midiendo, aquí abajo, midiendo si había electricidad, si llegaba electricidad. Porque aquel tarquito que tiene que encender no funciona. Lo abrimos, miren acá. Hasta lo abrimos, intentando entender por qué no estaba funcionando. Y entonces Mauri sacó el libreto, la libreta de las instrucciones y como es, y por qué no funciona. Quitamos el gas, cerramos el gas, mira, abrimos el agua, sacamos todo el agua del sistema, porque así es como dicen las instrucciones y nada, no había manera de que esta cosa funcionara. Entonces ahora la última idea que tuvo Mauri fue, vamos a ver, espérenme que me estoy poniendo los zapatos, vamos a ver si hay un fusible. Buscó un fusible, vamos a ver si hay un fusible por ahí. Y entonces, ¿qué hicimos? Abrimos la puerta, vamos a ver la puerta cómo se abre. Vamos a ver si ustedes se dan cuenta como nosotros. Tan rápido Como nosotros. como Katia se dio cuenta. Uno abre por aquí y dice, bueno, vamos a buscar el fusible o...
el botón de encenderlo. Y le dije, Mauri, pero si está en off. Digo, ¿cómo tú pretendes? Habría sido bueno tenerlo encendido, para que funcionara. Digo, pero tú, ¿cómo puede funcionar esto si está en off? Ok. Entonces, Y lo vamos a primero que encender. me dijo fue, pero si las instrucciones no lo dicen, porque efectivamente... Las instrucciones lo dicen. Sí, pero lo que Pero- estábamos leyendo nosotros, no, ahí no dice poner el calentador en on. Tal vez lo No, dice antes. Dice, pone el controlador remoto o lo que sea en la posición de encendido, pero en otra parte dice enciende aquí. Enciende el calentador, que si no, claro que no sirve. Vamos a encender el calentador. Ok. Entonces, Fíjate que destripamos esto y todo a ver si le pasaba algo. Pero mira. ya está, ¿viste? ¡Tarán! Ok. Entonces dice. Ajá. Ah, Y nosotros aquí volviéndonos locos. así es como se hace. No, la verdad, pero estará roto, pensamos, estará roto el tareco este. No, y él decía, no, pero Traste aquí le este. falta algo de conexión. 51. Ay, ya se estaba cambiando la temperatura. Ok, entonces. ¿Quieren Celsius o quieren Fahrenheit? Bueno, yo prefiero Celsius porque los Fahrenheit todavía, pero da igual. Bueno, A ver, ¿y entonces qué hay que hacer ahora? ¿escucha? Ok, vamos a abrir el agua caliente entonces y esperar que llegue. Abrir agua caliente. Mira aquí, mira. ¿Qué dice? Dice que el ventilador está funcionando. Mira, encendió la llama. Ah, está calentando. 18, 19, 21, wow, 22, qué rápido. 25, 26. Mira, ya está Oye, llegando está tibia. Agüita calentica. Ya está llegando. ¡Qué rico! Wow. Y llega, 42 grados. ¡Wow! ¡Qué bien! Está súper, Mau, está súper. Ya, vamos a ducharnos ya. Ya que está caliente, ya. Yo creo que ahí se le puede decir máximo a qué temperatura va a llegar, ¿verdad? Sí, hay que programarlo luego. ¿Escucha? Bueno, ahí dice que sigue funcionando. Un ventilador que tiene. El último circuito de agua del día por comprobar los filtros de agua. Vamos a abrir aquí esta válvula. ¡Oh! ¡Ay! La bomba funciona. ¡Oh! ¡Oh! Ahí salió. Salidero de agua. Ya, al final, ¿eh? Increíble, cada cosa tiene un salidero. Mira eso. Ay. Ok, los tanques ¡Ay! están- ¿Qué pasó? No sé, explotó algo. ¿Qué hiciste ahí? ¿Por qué ahora ya no sale agua? Lo empujé y lo moví un poquito ahí y dejó de... Bueno, no sé, todavía hay Esta una de antes, gotica esta de de agua antes, aquí. esta de antes. Entonces ahora el agua está llenando los filtros aquí. Sí, pero wow. A ver, vamos a abrir aquí. No hay flujo. ¿Qué estás haciendo ahí? No tengo idea. Yo creía que esto estaba conectado y iba a ser la función de este. Pero así no es. ¿Qué es este? Conectamos un drenaje. Resulta que hay una válvula para drenar o algo así el sistema. Y salió un montón de aire, después un montón de agua y su comenzó presión. a funcionar la válvula. Ok. Aguanta ahí. Ah, miren para acá. Pero está blanquita. ¿Por qué? Habrá que limpiarse. Primero hay que dejar escapar un montón de agua. Sí, porque miren cómo está blanca, ¿eh? ¿Qué diferencia hay? Sí. Yo no sé si pueden notarlo ustedes, pero se ve que una es transparente y una no. Sí, hay que dejar escapar un montón de agua para que los filtros suelten cualquier cosa suelta que hay ahí. Pero entonces ya casi tenemos también agua para tomar. Ya fluye por lo menos. Bueno, familia, Ya está. ya están todos los problemas del acueducto resueltos. Exactamente. Fue un poco frustrante y raro, pero bueno, ya lo arreglamos todo. Sí, ya lo arreglaste todo y no hay salidero de ningún tipo, ni de gas, gracias a Dios, ni de agua. Así que yo diría que casi estamos listos para vivir aquí. Falta un poquito y nada más. Sí, unos detallitos. Tenemos agua en la ducha, tenemos agua caliente para lavarse, tenemos el baño con su respiradero, tenemos la nevera, aquí un fregadero para lavar los platos, aquí un fogón para cocinar y yo creo que ya. Ya. Sí, Cocinar, comer, fregar, bañarse, sí, lo necesario. guardar la comida en la nevera. Cama, así que qué más. Exacto, ya. Faltan detallitos que enseñarle, Faltan ¿no? algunos pequeños detallitos y bueno, se los mostraremos como siempre. Exacto.
Yo lo que quiero decirle es, discúlpenme si en estos días estoy apareciendo poco, pero ustedes saben que tengo un trabajo y estoy haciendo más días y más horas de lo que habíamos planeado, porque seguimos teniendo la idea de salir con ahorros, ¿ok? Y más rápido acabemos la caravana, más rápido podríamos salir, pero si no tenemos los ahorros, ¿con qué vamos a salir? Entonces esta es la idea, trabajar mucho, yo en un trabajo normal y él aquí en la caravana y en los videos, y entonces cuando la caravana esté lista, ya, pelo suelto y carretera. Esa es la idea, así que discúlpeme si no estoy mucho por aquí, pero estoy trabajando. Entonces, si les gustó el adelanto que hicimos hoy, lo completa que se ve hasta ahora, ¿no? Saben que falta un montón de cosas, pero el hecho de que tenemos ya lo necesario para vivir, pues déjenos un me gusta, coméntenos cuál es la parte que más les gusta de la autocaravana. Sí. Y compartan el video, no olviden compartirlo. Necesitamos seguir creciendo para en los viajes poder ser autosostenibles. Exacto. Cuando llegamos a los 2000 suscriptores fue algo grandioso, no lo esperábamos. Sabíamos que iba a pasar, pero no lo esperábamos tan rápido. Así que gracias otra vez a todo el mundo que sigue uniéndose y que sigue apoyándonos. Sí. Nos vemos en el próximo, familia. En unos días. Chao.